Volvemos nuevamente, entonces, a abordar el tema. Esperemos que nuestros compañeros se conecten. Ya, esperemos que así lo hagan. Perfecto. Ya tenemos a los 5 primeros, 10. Bien, que se vayan conectando los compañeros para poder continuar con el avance de materia. De los que ya están conectados, chicos, ¿alguna duda en la identificación de las acciones de defensa, tanto de la propiedad como de la posesión? Sin ningún temor, por favor. Si tengo que volver a reiterar, no me hago ningún problema. Pero tenemos que saber diferenciar claramente. Para los que ya están conectados, ¿está clara la figura? ¿Sí? ¿O no? Sí, Lisa. Ya, perfecto. Si alguien tiene dudas, les reitero, por favor, con toda confianza. ¿Ya? Para eso estamos acá, aprendiendo un poco. Bien, entonces queda claro que las acciones de defensa de la posesión legitima únicamente a los poseedores para plantear una demanda. Cuando hablemos de la acción de recuperar la posesión, estamos hablando necesariamente de que ese poseedor ha sido despojado de su bien, donde ejercía la posesión, ya no está en posesión del bien, ya no está, ha sido despojado, ha sido sacado de ese bien, ya no está en posesión de ese bien. ¿Listo? Entonces, para poder iniciar la acción, tiene que haber existido el despojo, el haberlo sacado. En ese sentido, como poseedor, voy a plantear la acción de recuperar o la acción de recobrar la posesión. Así se llama. ¿Listo? Pero cuando no he perdido el bien, a ver, siguen entrando los chicos, que se vayan conectando. Cuando no he perdido el bien, les decía, cuando todavía estoy en posesión del bien inmueble o cualquier otro derecho real y soy perturbado, soy molestado, ¿no? Puedo plantear la acción de conservar o retener la posesión. Y fíjense, acá hay un tema muy, muy interesante. Cuando hablamos de la acción para recuperar la posesión, el requisito para plantear esa acción es pues haber sido despojado, haber sido echado de la posesión del bien inmueble. Como he perdido la cosa, el bien, entonces voy a pedir recuperar, recobrar mi posesión. Pero en la acción para conservar, no es el requisito haber perdido el bien, sino la molestia, la perturbación en la posesión. Y para poder accionar, tengo un año desde que han empezado a perturbarme. Un año tengo para poder plantear la acción de conservar la posesión desde que han empezado a molestarme, a perturbarme. Pero la ley también reconoce qué tiempo mínimo debo estar para poder plantear la retención o la conservación de la posesión. Y fíjense lo que dice el párrafo 2.
La acción, se está refiriendo a la de conservar la posesión, se concede si la posesión ha durado por lo menos un año en forma continua y no interrumpida. Entonces, me está diciendo que para plantear esta acción de conservar o retener la posesión, mínimamente debo haber estado un año en posesión del bien de forma continua. ¿Sí? Porque si yo he adquirido la posesión de forma violenta o clandestina, no tengo derecho a plantear esta acción. No se olviden que la violencia y la clandestinidad son vicios o son requisitos de la posesión. Vicios. Vicios. ¿Se dan cuenta? Es un análisis por demás práctico y objetivo. ¿Sí? Conservar o retener la posesión cuando no he perdido la posesión del bien inmueble. Recuperar o recobrar la posesión cuando sí la he perdido. He perdido la posesión del bien inmueble y quiero recuperar. En estos interdictos o acciones de defensa de la posesión, no se dilucida el derecho propietario, se dilucida el derecho de posesión. Ejemplo práctico y real, ¿ya? Resulta que una familia ingresa a vivir a un lotecito que en su momento era sin muralla y tenía un cuartito precario. Una señora que había perdido a su esposo tiempito atrás con sus 4 hijas, empieza a habitar ese lote y a usar ese cuartito. Pasan los meses, pasa un año y la señora empieza a hacer amurallar el lote. ¿Ya? Empieza a hacer amurallar. Amplía 2 cuartitos más. Eran 4 hijas y ella eran 5. Después de haber estado unos 3 años y medio, aparece quien sería la propietaria del bien. ¿Ya? Aparece la propietaria y sin mediar absolutamente nada, un buen día agarra de ahí de la San Martín, Brasil, Aroma, a unas 8 o 9 personas, se lleva un camioncito de transporte urbano y ni siquiera utiliza, ¿no?, el camión, sino que despoja, saca todas sus cositas, que eran muy pocas además, de la señora que estaba en posesión, a la calle y se queda en el inmueble. ¿Ya? La señora junto a sus 4 hijas, ¿qué acción debían de haber planteado? Reivindicatoria, negatoria, de recuperar la posesión, de conservar o retener la posesión. ¿Cuál de estas 4? ¿Quién me contesta? ¿Cómo dijo, doctor? Perdón. En el ejemplo que les acabo de dar, la señora que entró a habitar en calidad de poseedora del bien, que empezó a amurallar, amplió 2 cuartitos más para sus 4 hijas. A los 3 años, 3 años y medio, 4, que vivían ahí, aparece quien fuera la propietaria y sin mediar comunicado, aviso alguno, agarra 8 o 9 personas y desaloja a la señora. La saca del que era su lote, con todas sus cosas afuera. ¿Qué acción podría haber planteado esta señora que fue despojada? ¿Una acción reivindicatoria? ¿Una acción negatoria? ¿Una acción de recuperar la posesión o una acción para conservar o retener la posesión?
acción de recuperar la posesión, dice. Una acción de recuperar la posesión. ¿Por qué, Judith? A ver, ¿por qué? Porque la señora era poseedora de la casita y pues la botaron y la señora que quiere recuperar lo que es la casita, recuperar la posesión de la casa. Muy bien. Así de simple es. Y es precisamente esa acción que la señora interpuso, acción de recuperar o recobrar la posesión, y el juez le da la razón. La propietaria apela a esa decisión, presenta su título de propiedad, su folio real, dice, yo soy la propietaria y por encima de mí no puede estar la poseedora. Por tanto, apelo esta decisión del juez de primera instancia y pido que revoque el superior en grado, ¿no? La explicación que el superior en grado da a tiempo de resolver el recurso de apelación es precisamente la que el expositor en el pequeño documental dijo y lo que Judith nos acaba de decir. El juez de primera instancia, dice el auto de apelación, ha obrado de forma correcta porque las acciones de defensa de la posesión, en este caso de autos, la acción de recuperar o recobrar la posesión, no permite dilucidar el derecho propietario, no es la vía idónea. Las acciones de defensa de la posesión versan sobre cuestiones de posesión, no de propiedad. Por tanto, confirmo la sentencia del juez de primera instancia y ordeno que en el plazo de 24 horas la poseedora junto a su familia sea restituida en el bien inmueble donde ejercían el derecho de posesión. ¿Está bien o está mal? ¿Qué creen? ¿Está bien esa decisión? ¿Es acorde a norma? Los veo callados. ¿Está bien la decisión tomada por el juzgador o no está bien? Nadie, chicos. Doctor, perdón. Adelante. Lo que usted nos indica, digamos, está bien. Lo que indicó mi compañera anteriormente, que quiere hacer una acción de recuperar la posición. Y una vez que el juez haya dictado lo que usted nos estaba indicando, digamos, y que hace que el propietario salga del inmueble y el poseedor vuelva, ahí también la poseedora puede hacer una acción para conservar la posesión. Si se siente posteriormente perturbada, molestada, amedrentada, sí. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la propietaria? Apenas han transcurrido de la posesión 3 años y medio, 4, o ya no puede hacer nada. Una de invitatoria, Muy de bien. Así nos es tenemos que manejar, colegas. Claro que sí, una de claro que sí. ¿Por qué? Porque ella quiere hacer prevalecer su derecho propietario. Por tanto, tiene que accionar, tiene que iniciar una demanda de acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque es propietaria, porque ahí en ese proceso se va a dilucidar el derecho propietario. ¿La poseedora va a poder demostrar que es propietaria o no en una acción reivindicatoria? ¿Va a poder la poseedora demostrar que también es propietaria o no? No, doctor, dependiendo a los años que tal vez está viviendo ahí, pero si no, en todo caso, no tiene nada que hacer. Exactamente, no va a poder. Y como no han transcurrido 10 o más años, la propietaria va a presentar sus papeles, va a acreditar que es propietaria, la poseedora no va a poder. ¿Y cuál será el final de la decisión del juez en ese proceso? ¿Qué ordenará? ¿Qué creen que ordene?
tal vez, si no me equivoco, doctor, tal vez que cese la posesión y la propietaria vaya a tomar lugar a la vivienda. Exactamente, exactamente. Eso es lo que va a ocurrir. El juez va a ordenar que la poseedora desaloje el bien para restituirle el derecho a la verdadera propietaria mediante la acción reivindicatoria. ¿Cierto? Puede tal vez, la poseedora puede tal vez exigir y pedirle al juez que ordene que la propietaria le devuelva, le reembolse la inversión realizada en la muralla o en algunos cuartitos. Eso es factible, pero va a tener que dejar el bien y la propietaria va a ingresar a su derecho propietario. Pero, ¿qué pasaría si esa poseedora estuviera no solo 3 años y medio, 4, sino estuviera unos 10 o más años? ¿Qué va a plantear? Una prescripción al título, doctor. Muy bien, excelente, así da gusto. Claro, porque al cumplir 10 o más años, seguro que va a contrademandar con una usucapión, ¿sí o no? Que es la limitante a la acción reivindicatoria, como hemos visto en temas anteriores. ¿Se dan cuenta? Es una estrategia que ustedes como abogados tienen que analizar y recomendar a su cliente. ¿Ya? Adelante, Daniel. Doctor, una consultita. Y en el caso de que tal vez la propietaria se rehúsa a devolver el dinero que se haya gastado en la construcción porque ella quiere hacerlo derrumbar la construcción y construir otro tipo de vivienda, ¿cómo se llegaría a plantear? O sí está estipulado que se le tiene que devolver solamente lo que está construido y nada más. Sí, está estipulado porque se hace una inspección, puede pedirse un peritaje además, y lo más probable es que el juez ordene a la, a la propietaria que reembolse ese bien. Podría pasar que también mucho va a depender de las circunstancias, chicos. Cada proceso, por muy similar que sea en el tipo de proceso, las circunstancias son distintas. Podría pasar, dependiendo de la magnitud de las mejoras, de las ampliaciones que ha hecho, podría pasar que el juez ordene que la poseedora destruya todo lo que ha hecho y deje tal cual estaba el terreno. ¿Ya? Pero ¿qué harían ustedes como propietarios? ¿Les reembolsarían o no les reembolsarían? Bueno, viéndolo desde un punto de vista, doctor, en cierta forma, moralmente, sí se le devolvería porque ha sido un gasto que ha realizado la poseedora. Pero viéndolo desde otro ángulo, tal vez llegaría a ser como le dije hace rato, ¿no? Un gasto extra, ya que tendríamos que hacer derrumbar toda la vivienda ya construida para hacer alguna modificación en lo que queremos hacer construir nosotros. Así es. Todo va a depender de las circunstancias. Por lo general, lo que pasa en los procesos reales es, el propietario dice, a ver cuánto es, se lo devuelvo, aquí está, gracias, hasta luego. ¿Por qué? Porque está sellando, está cerrando totalmente el proceso, ha logrado sacarle al poseedor o poseedora, está retomando su derecho propietario y listo. ¿No ve? A grandes males, grandes remedios, dice un tema. A veces los propios abogados dicen, ¿sabe qué? Reconózcale y ahí muere y usted no va a sufrir ninguna pérdida. Y listo, dice, aquí está. Pero mucho va a depender de las circunstancias, la situación en la que entablen un proceso de estos que estamos viendo. ¿Listo?
Me agrada, me agrada. Creo que ya se han ubicado perfectamente y hacemos la diferenciación perfecta entre lo que es las acciones de defensa de la propiedad con las acciones de defensa de la posesión. Bien, nuestro Código Civil, si ustedes pueden ver el 1463, nuestro Código Civil establecía junto al anterior procedimiento civil que le daba la operatividad de estos artículos, ¿ya? También como interdicto de defensa de la posesión. ¿Por qué? Porque en la sola redacción de lo que ustedes están viendo, el mismo código dice, el poseedor también puede denunciar. En denuncia de daño temido dice el poseedor, ¿no? Por eso los englobaba a las acciones de defensa de la posesión. ¿Qué era un interdicto de obra nueva? Resulta ser que el Código Civil, que está vigente, establece que el poseedor puede también denunciar la obra perjudicial emprendida por el vecino, mientras no esté concluida y no haya transcurrido un año después que se inició. ¿Ya? Para la procedencia de esta acción, es como si ojo, poseedor, yo en posesión de este bien donde estoy, ¿ya? Tengo un vecino que ha empezado a construir. Hay un vecino que ha empezado a construir. Pero esa obra nueva que está empezando a construir resulta ser perjudicial y peligrosa para mí. ¿Por qué? Porque está cavando tan profundo, o mi muro se cae o la casa se cae, como ha ocurrido en algunos casos, especialmente con la construcción de esos edificios altísimos. Entonces yo puedo denunciar que esa obra nueva me está siendo perjudicial. Las autoridades van a requerir, van a ordenar a que se tome y se repare todos los daños ocasionados y se tome las precauciones de no generar ningún daño más a mi propiedad. A eso se llamaba antes interdicto de obra nueva y ahora es una denuncia de obra nueva, como dice el mismo código. Ahora fíjense, el juez podrá ordenar provisionalmente se suspenda o se continúe la obra y se otorguen las garantías respectivas. En el primer caso, es decir, cuando se suspenda o continúe, dice, para resarcir el daño causado por la suspensión, y el segundo, para demoler la obra y resarcir el daño que pueda causar la continuación permitida si el denunciante obtiene una sentencia favorable. ¿Sí? Si el que denuncia una obra nueva perjudicial logra ganar el proceso. Puede lograr suspender y si continúa, logra resarcimiento del daño que se le está ocasionando, ¿cierto? O en su caso se demuele esa obra y se resarce el daño. Mucho va a depender de las circunstancias en las cuales esta obra se va a realizar. ¿Ok? Denuncia de obra nueva. El último interdicto que se conocía así y ahora se conoce como denuncia de daño temido, temor quiere decir miedo, ¿cierto? Establece que el poseedor, cuando tiene razón para temer daño por un edificio que amenaza ruina, es decir, un edificio viejo, una construcción vieja que se esté por caer, y yo poseedor de este bien, tengo el miedo de que cualquier rato ese edificio o parte de ese edificio se caiga encima de mi casita. Es amenazante, ¿no ve? Está en ruinas. O un árbol u otra cosa que origine peligro. Puede denunciar el hecho al juez y pedir que se haga demoler o se repare el edificio, se quite el árbol o se provean otras medidas a fin de evitar el peligro. Esto es usual. Resulta que el vecino de ustedes tiene un árbol muy cerca al muro de su propiedad o de su inmueble donde están en posesión, y ese árbol crece tanto que las ramas entran a su inmueble y hay un peligro que si se cae, daña toda su casa.
fíjense, el poseedor, aunque también lo puede hacer el mismo propietario, puede denunciar daño temido y pedirle al juez que le ordene al propietario, al vecino, que haga caer ese árbol, porque constituye un peligro latente. A eso se refiere. Por eso, si se acuerdan, el anterior expositor, cuando vimos la última clase, el día viernes anterior, decía, ¿cierto? 2 acciones de defensa de la posesión ahora han prevalecido en el Código Procesal Civil. En el Código Civil que estamos viendo, bueno, hay 2 acciones de defensa, hay una denuncia, 2 denuncias, por obra nueva y por daño temido. ¿Ya? Entonces, tiene que ver obra nueva, el inicio de una obra nueva, pero perjudicial a nuestro derecho, a la posesión o a la propiedad, igual pueden plantear una denuncia. O cuando hay un edificio o casa viejísima que amenaza caerse, o finalmente un árbol o alguna otra cosa que origine peligro. Entonces me nace el derecho de acudir a plantear una denuncia ante el juez. ¿Está claro, Lice, chicos? Adelante. Lice, ¿puede darse también con los postes de luz, digamos, Lice? Puede darse cuando genera un daño, y genera un daño temido, ¿no ve? Van y le plantan al medio de tu casa, inclusive al ladito de la puerta de entrada, un poste de aquellos que ya cuando hace viento se tambalea y cualquiera, claro que puede denunciarse. En ese caso, el juez va a exigir la reubicación de ese poste donde no genere peligro. Puede darse. ¿Por qué se ha discrepado en que solamente 2 pasen al Código Procesal Civil y estos 2 se manejen como denuncias? ¿Ya? Porque no solamente el poseedor podría denunciar una obra nueva, ¿o sí? ¿No? El propietario también lo hace, lo puede hacer. No solo el poseedor va a denunciar un daño temido, de ninguna manera, el propietario también lo puede hacer. A eso se ha referido la norma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Se ha considerado, chicos, que habiendo avanzado el tema de la propiedad, el tema de la posesión, conozcan ustedes de las acciones que existe para defender ya sea la propiedad o ya sea la posesión. De ahí que me he tomado la libertad de poder armar estos 2 temitas para que conozcan y no les sea extraño en ninguna ocasión escuchar, pero acciones de defensa de la propiedad son 4, pero las 2 usuales son tantas, aunque esto lo van a llevar en otra materia de manera más propia. ¿Ya? Hace un momento corté el documental. Falta 1 minuto y medio para el documental, entonces voy a, por favor, ponérselos a efectos de que podamos escuchar la parte final. Escuchen, por favor. Se protegen, por lo tanto, la posesión mientras el poseedor no sea vencido por quien ostente mejor derecho, ya en orden a la posesión misma o ya por lo que respecte al derecho de propiedad. Pero hay que tener muy presente que el que se estime por un juez una demanda sumaria sobre posesión no quiere decir que aquella persona que considera que él tiene mejor derecho a poseer que el actual o que es el propietario no pueda acudir a discutir este derecho en un proceso ordinario. Es decir, mediante los interdictos solo se pretende solo se defiende la actual posesión, pero sin prejuzgar quién tiene mejor derecho sobre el bien poseído, lo que se puede discutir en otro procedimiento. ¿Se dan cuenta? Es clarísimo. Acciones de defensa de la posesión, solo se habla de la posesión. Si se va a alegar otra condición, otro derecho, tendrá que ser en otro tipo de procesos, dice el expositor del documental. Y así debe de ser como ustedes hace un momento lo han dicho. ¿Cierto? En ese ejemplo práctico, real que les he puesto. Ese es un caso real que ha pasado. Ya aquí por la zona sur, por la avenida Panamericana. Entonces, tenemos como abogados
que analizar, les decía, el tema de tal manera de fijar un diagnóstico legal, cuál es la acción que debo seguir, ¿no? ¿Cuál es la acción que mi cliente debe abordar para poder defender su derecho, ya sea a la posesión o sea ya sea a la propiedad? De ahí que les he comentado en alguna ocasión, no es como dicen, ¿no? Los que son abogados estudian derecho porque no saben matemáticas. Mentira, falso. ¿O quién de ustedes no sabe matemáticas? A ver, díganme. ¿Hay alguien que no sepa matemáticas? Yo, ¿No sabes, Roberto, matemáticas? ¿Quién más? Y no creo tampoco que no sepan matemáticas. Falso. El derecho es análisis. El derecho es interpretación. El derecho es habilidad. ¿Sí o no? Yo tengo que planificar una estrategia para poder plantear mi demanda, ¿ya? Con la convicción de que voy a ganar. Tengo que apuntar a ganar. Yo hago un análisis de la situación que mi cliente me plantea y haré seguramente las preguntas necesarias para poder establecer un diagnóstico y decir, por este camino vamos a ir, esta es la acción judicial a plantear y todo aquello. Entonces es importante que sepamos identificar cuáles son las acciones de defensa de la propiedad y cuáles son las acciones de defensa de la posesión. Y tenemos la respuesta a un posible caso que se va a plantear. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que ha quedado para poder retroalimentarla? Tenemos 7 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? ¿Está perfectamente claro entonces? ¿Qué calladitos están? ¿Qué ha pasado? Es la primera clase de la tarde. Marianela ha estado muy callada, Samuel, Rubén que se ha incorporado un poco tarde, Isaías, ¿qué ha pasado? ¿Qué les preocupa, jóvenes? La vida es linda. Bien. Están muy calladitos. Entonces, no habiendo después preguntas más bien, entiendo y voy a asumir que todo está entendido. Esto va a entrar al examen. Esto va a entrar al examen del segundo parcial. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, por favor, ¿nos puede mandar ese video que nos ha mostrado? Muy interesante. Un link. Ese documentalcito de 4 minutos. Sí, sí, por favor. Lo voy a poner en plataforma en enlace, así lo pueden abrir directamente. ¿Les parece? Está bien, gracias. Me voy a anotar más bien para mandárselos, porque es muy práctico y muy didáctico, ¿no? Al grano va. Acciones de recuperar la posición, conservar la posición. Listo. Bien, entonces, chicos, a ver, ahorita si podemos, a ver, permítanme, tenemos 3 minutos 4, vamos a ver si podemos, aquí está, a ver, a ver, escúchenlo mientras yo voy a copiar compartir sonido.
Una de las controversias que se suelen plantear en la vida real se da cuando una persona se ve privada por otra de algún bien o derecho que poseía hasta ese momento. Por ejemplo, un vecino nuestro, colindante, se apodera de un trozo de terreno que teníamos hasta ese momento, moviendo las lindes. En defensa de esta situación, el derecho establece dos acciones que, aunque nuestra ley procesal actual los denomina juicio sumario, algunos juristas las seguimos llamando con su antiguo nombre: interdicto de recobrar la posesión cuando ya se ha despojado realmente, e interdicto de retener la posesión cuando hay actos que hacen temer por un despojo, pero este aún no ha tenido lugar. Y ello sin entrar a discutir quién es el propietario o quién es el que tiene mejor derecho, pues estas acciones van dirigidas solo a proteger el derecho de posesión. Aquel propietario que ilegítimamente haya sido privado de su propiedad, el derecho le brinda recursos para que se defienda, por ejemplo, la acción reivindicatoria. Pero asimismo, aquel poseedor, aún no siendo propietario, que haya sido desposeído, tiene medio en nuestro derecho para exigir que se le devuelva la posesión cuando es inquietado en ella. Para ello sirven los interdictos de retener y de recobrar. Para el ejercicio de estas acciones y su buen fin, el poseedor debe de acreditar una serie de requisitos. Primero, hay que acreditar la posesión o la tenencia de la cosa o derecho del que se dice haber sido perturbado. Segundo, debe haber una lesión de la posesión, una alteración del estado de hecho posesorio realizado por alguien contra o sin la voluntad del poseedor y sin estar autorizado por el ordenamiento jurídico para realizar ese acto. Tercero, algún sector doctrinal exige también lo que se llama el animus spoliandi, es decir, que se trata de actos que manifiesten la intención de inquietar o despojar al poseedor. Y muy importante, que la demanda se presente antes del transcurso de un año a contar desde el acto que la ocasiona. Fuera de ese plazo, la acción estaría caducada. Se protegen, por lo tanto, la posesión mientras el poseedor no sea vencido por quien ostente mejor derecho, ya en orden a la posesión misma o ya por lo que respecte al derecho de propiedad. Pero hay que tener muy presente que el que se estime por un juez una demanda sumaria sobre posesión no quiere decir que aquella persona que considera que él tiene mejor derecho a poseer que el actual o que es el propietario no pueda acudir a discutir este derecho en un proceso ordinario. Es decir, mediante los interdictos solo se solo se defiende la actual posesión, pero sin prejuzgar quién tiene mejor derecho sobre el bien poseído, lo que se puede discutir en otro procedimiento. Yo creo que ha quedado plenamente entendido, chicos. ¿Sí o no? Es todo lo que hemos estado comentando en clase. Les voy a pasar el enlace, no se preocupen, en plataforma Moodle, ¿ok? Bien, muchas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo el día viernes, abordando otro tema nuevo, ¿ok? Buenas noches, que les vaya bien, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lisa. Chao, chao, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, doctor. Gracias. a ustedes. Hasta luego.